Estimada profesora, muy buenas noches. Para cumplir con el ejercicio de construcción de experiencias de aprendizaje, yo he escogido la asignatura Género Interpretativo de la Escuela de Periodismo. De acuerdo a mi idea, esta asignatura es procedimental. En consecuencia, es una asignatura que se traduce en un conjunto de acciones que el estudiante debe ejecutar de modo práctico y también intelectual, englobando cursos de acción que se han planificado y que implican diversos procedimientos. Esta asignatura es teórico-práctica y entrega los elementos y técnicas del género interpretativo. Se conocen estructuras relevantes para la redacción de crónicas, reportajes, entrevistas e informaciones. Enfatiza al mismo tiempo en la importancia de investigar y manejar los procesos noticiosos que suceden en el contexto actual. Conjuntamente, la asignatura incentiva el interés de los estudiantes por la profesión periodística y a estar atentos al desarrollo de los acontecimientos de interés general. Es decir, en este caso ellos deben explicar los acontecimientos a una opinión pública que tiene el derecho de saber de qué se tratan los hechos cuando se van sucediendo unos a otros. El perfil de egreso de esta asignatura es conocer los conceptos teóricos que comprenden el género interpretativo en el periodismo. También la idea es que puedan manejar las diversas técnicas del género interpretativo. También ellos deben identificar las estructuras de un reportaje, deben presentar hipótesis, manejar fuentes de información y proyecciones de los hechos que están en proceso. Conocer también y practicar las técnicas de la redacción interpretativa, desde la titulación hasta el desarrollo y el remate. Los alumnos deben conocer los siguientes contenidos. La función de los elementos de la noticia en el periodismo interpretativo, la formulación de hipótesis o ideas básicas. También deben manejar fuentes de información de periodismo interpretativo e identificando esas fuentes especializadas. El reporteo incluye entrevistas, documentación y observación personal. La redacción final de una crónica interpretativa debe llevar encabezamiento, desarrollo y remate. Eso es estrictamente teórico. La estrategia de aprendizaje, según yo he analizado y estoy convencida que así debe ser, porque el periodista fundamentalmente debe hacer un trabajo individual, como se indica cuando se trata de una asignatura procedimental. El periodista debe planificar una crónica interpretativa. Esta tarea tiene etapas obligatorias, como por ejemplo pauteo, reporteo, redacción y entrega de un texto definitivo al profesor que, en este caso de la Escuela de Periodismo de UNIAC, está representando a un editor. Es decir, el profesor hace el rol de editor. Es como la teoría esta del aprender haciendo. El profesor asume este rol de editor, pues la estrategia de aprendizaje está basada, como ya dije, en el principio del aprender haciendo, que es una de las tónicas de la Universidad UNIAC. El pauteo se hace durante la clase. El reporteo se realiza con tiempo y el alumno lo hace personalmente en virtud de la pauta aprobada en la clase y buscando él a su vez fuentes de información. La redacción se realiza en la clase, guiada por el profesor y en virtud de la hipótesis que el profesor y el alumno acordaron y de acuerdo al punto de vista del alumno, es decir, el alumno ha razonado sobre lo que él quiere hacer. Es decir, aquí hay un ejercicio de expresión, de interpretación de los hechos y por lo tanto también hay una creación. Hay una supervisión permanente del profesor, quien debe aprobar, aconsejar o rechazar las fuentes de información
que el alumno va buscando y preparando, utilizando incluso hasta su celular, como ocurre realmente en los medios de información. La evaluación para el alumno va a ser una pauta de cotejo, cosa que se acostumbra a hacer normalmente en esta asignatura. Si vamos a ir a la redacción de una actividad definitiva, la idea es redactar una crónica interpretativa sobre la sentencia, por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda de Bolivia para una salida soberana al Pacífico. Ahí el alumno debe hacer una hipótesis. ¿Quién va a ser el ganador, por decirlo así, de la decisión de la Corte o quién va a ser el perdedor? Las instrucciones para este alumno son relatar los puntos centrales de la sentencia que entregue la Corte o que entregó hoy día, por ejemplo. Debe incluir reacciones del gobierno de Chile extensamente a través del, por ejemplo, canciller Ampuero, que es una fuente especializada. Debe incluir reacciones del gobierno boliviano también de modo amplio o breve, según sea el espacio que se le asigne. Pero debe hacerlo de modo conciso, esencialmente, por ejemplo, del presidente Morales, que es lo que se le aconseja y que sería de preferencia. El alumno debe tener 5 fuentes de información especializadas, 3 chilenas, 2 bolivianas, puesto que el énfasis está en Chile. Las entrevistas deben ser a fuentes de información especializadas y que, por ejemplo, se refieran a las consecuencias de la sentencia que se va a entregar. No más de 3 preguntas por fuente. Ese es un procedimiento que se aconseja siempre porque el texto no debe ser muy amplio. La otra instrucción bien importante para esta crónica interpretativa es que debe tener 2000 caracteres, no más. Debe incluir 3 imágenes, una de la sede de la Comisión Internacional de Justicia, una del agente arbitral chileno, una del personaje que resulte más importante en el caso de Bolivia, que puede ser el presidente Morales. La estructura interpretativa se le dice al alumno muy claramente que tiene cabeza, desarrollo y pies. Y este material debe entregarse a las 22 horas. Se estila en periodismo tener esta medida porque los medios de comunicación tienen un cierre. Por lo tanto, esa es una acción que el alumno debe cumplir. Los recursos que necesitamos son, en primer lugar, los apuntes de clase del profesor que sirvan para que el alumno vaya guiándose en la estructura de lo que se le ha indicado. Bueno, luego debe haber un productor, que es el que consigue las entrevistas, de modo que el periodista solo vaya a hacer las preguntas. El productor hace y produce la entrevista. Necesitamos fundamentalmente un celular, porque la comunicación debe ser permanente entre el profesor y el alumno. Luego necesitamos el laboratorio de computación para que el alumno vaya a escribir su texto. Y necesitamos también una impresora si es que vamos a entregar por escrito, impreso, el tema para algún medio de comunicación escrito. El tipo de instrumento con el que vamos a evaluar este trabajo es una pauta de cotejo. Y esta pauta de cotejo debe, por ejemplo, decir fuentes de información, 2 puntos. Estas son muy valiosas y son muy importantes para el contenido. Luego, la redacción y el contenido también se le asignan 2 puntos. La acentuación y la puntuación, que es muy importante en materia de redacción, 1 punto. Y la estructura de la crónica interpretativa, 2 puntos. De manera que me parece que con estas instrucciones y con estas condiciones, un alumno está en condiciones de construir su experiencia de aprendizajes. Muy buenas noches y muchas gracias.